Ella me pidió que viniera por usted, dijo una mujer mientras yo estaba en la calle sin nada. Había perdido a mi esposa, y mi hijo y mi nuera me quitaron todo. No entendía quién era ni por qué sabía mi nombre, pero cuando mencionó a mi esposa sentí un escalofrío. Me pidió que la siguiera, y lo que pasó después cambió mi destino. Aquella tarde de octubre, sentado en una banca del Parque Chapultepec, con apenas una maleta pequeña conteniendo las únicas posesiones que me quedaban, jamás imaginé que mi vida daría otro giro radical. Miraba fijamente el celular que ya no sonaba. Ni una llamada de Eduardo, mi único hijo, después de haberme notificado fríamente que debía desalojar la casa donde había vivido durante 30 años. La casa que construí con Mercedes, la casa donde lo criamos. Papá, los abogados han revisado el testamento y las escrituras, me había dicho apenas 2 semanas después del funeral de Mercedes. Todo está a nombre de la empresa y, como nuevo presidente ejecutivo, necesito esa propiedad para propósitos corporativos. Sus palabras resonaban en mi cabeza mientras observaba a las familias pasar frente a mí. Padres con hijos pequeños, parejas de ancianos caminando lentamente, tomados del brazo. Mundos completos que continuaban girando mientras el mío se había detenido abruptamente hacía apenas un mes, cuando Mercedes perdió su batalla contra la enfermedad que la consumió durante el último año. Estaba tan absorto en estos pensamientos que no noté cuando alguien se detuvo frente a mí. Una mujer de unos 50 y tantos años, cabello entrecano recogido en un moño sencillo, vestida con elegancia discreta, me miraba con una mezcla de compasión y determinación. «¿Señor Alejandro Montero?», preguntó con voz suave pero firme. Levanté la mirada, sorprendido de escuchar mi nombre. «Sí, ella me pidió que viniera por usted». Esas palabras, pronunciadas con tanta sencillez, me dejaron momentáneamente sin habla. Solo había una ella en mi vida que podría haberle pedido algo así a alguien. «¿Quién es usted?», logré preguntar finalmente, estudiando su rostro en busca de algún rasgo familiar. «Me llamo Elena Fuentes. Fui amiga de Mercedes desde que éramos niñas. Probablemente no me recuerde bien. Nos vimos pocas veces a lo largo de los años». Escruté su rostro nuevamente y fragmentos dispersos de recuerdos comenzaron a emerger. Una mujer riendo con Mercedes en alguna celebración. Alguien mencionado ocasionalmente en conversaciones. Una presencia periférica pero constante que en mi obsesión por construir mi empresa y asegurar nuestro futuro económico nunca había ocupado un lugar central en mi atención. Mercedes me dejó instrucciones específicas, continuó Elena. Me pidió que esperara un tiempo prudente después de su partida, y que luego viniera a buscarlo cuando más lo necesitara. ¿Cómo supo dónde encontrarme?, pregunté aún desconcertado. Una leve sonrisa cruzó su rostro. Mercedes me dijo que, cuando todo se derrumbara, lo buscaría aquí. Este parque siempre fue su refugio compartido. Algo en su voz, en la precisión de ese conocimiento tan íntimo, hizo que un escalofrío recorriera mi espina dorsal. Mercedes y yo, efectivamente habíamos considerado siempre ese rincón específico de Chapultepec como nuestro espacio sagrado. Aquí nos habíamos conocido, 40 años atrás. Aquí le había propuesto matrimonio. Aquí veníamos cuando necesitábamos escapar del mundo, incluso durante su enfermedad, cuando las fuerzas se lo permitían. «¿Qué es lo que quiere?», pregunté, repentinamente cauteloso. La experiencia reciente con mi propio hijo me había enseñado a desconfiar, incluso de quienes parecían ofrecer ayuda. «No quiero nada, señor Montero. Vengo a entregarle algo que Mercedes dejó para usted». Hizo una pausa y miró alrededor. «Pero no podemos hablar aquí. Necesitamos un lugar más privado. ¿Me acompañaría a mi casa? No está lejos». En cualquier otra circunstancia habría rechazado la invitación, pero en ese momento, despojado de todo lo que había construido durante 53 años de vida, sin un techo propio bajo el cual resguardarme, ¿qué más podía perder? «Está bien», respondí poniéndome de pie y tomando mi maleta. «La acompaño. Me llamo Alejandro Montero Vázquez. Nací en 1970 en un barrio modesto de Coyoacán,
hijo de un profesor universitario y una enfermera que me enseñaron el valor del esfuerzo constante y la educación. Gracias a sus sacrificios, pude estudiar comercio internacional en la UNAM, donde conocí a Mercedes Linares durante mi segundo año. Mercedes era brillante, determinada y tenía una visión del mundo que me cautivó desde el primer momento. Mientras yo me concentraba en los aspectos técnicos de nuestra carrera, ella siempre veía más allá. Las conexiones humanas detrás de cada transacción, las implicaciones éticas de cada decisión comercial. Nos complementábamos perfectamente. Nos casamos jóvenes, apenas terminada la universidad. Con un pequeño préstamo de mi padre y los ahorros de Mercedes, alquilamos una oficina diminuta y fundamos Importaciones Montero. Los primeros años fueron extraordinariamente difíciles. Trabajábamos 14 horas diarias, 7 días a la semana. Dormíamos muchas veces en la misma oficina para ahorrar tiempo en traslados. Comíamos lo mínimo necesario para reinvertir cada peso ganado. Mercedes manejaba las relaciones con los clientes y la parte administrativa, mientras yo me encargaba de las negociaciones internacionales y la logística. Lentamente, comenzamos a especializarnos en la importación de productos asiáticos cuando el mercado mexicano apenas comenzaba a abrirse a esa región. Fuimos pioneros en identificar oportunidades que otros no veían. Eduardo nació en 1992, cuando la empresa ya había alcanzado cierta estabilidad. Decidimos que sería hijo único para poder dedicarle el tiempo y la atención que merecía, a pesar de nuestras ocupadas agendas profesionales. Mercedes equilibraba magistralmente su rol de madre y empresaria, mientras yo me sumergía cada vez más en la expansión del negocio. Alejandro, necesitas estar más presente, me recordaba Mercedes frecuentemente. Estamos construyendo esto para formar una familia, no solo una empresa. Intentaba escucharla, realmente lo hacía, pero siempre había una nueva oportunidad, un contrato importante, una negociación crucial que requería mi atención completa. Conforme Eduardo crecía, mi presencia en su vida se limitaba cada vez más a conversaciones sobre la empresa y su futuro rol en ella. Para cuando Eduardo cumplió 18 años, Importaciones Montero se había transformado en Grupo Empresarial Montero, con oficinas en 4 países y una cartera diversificada que incluía no solo importación, sino también distribución, consultoría logística y eventualmente inversiones inmobiliarias. Nuestra pequeña oficina inicial se había convertido en un edificio corporativo de 12 pisos en Polanco, y nuestro modesto apartamento rentado era ahora una residencia impresionante en Las Lomas. Eduardo estudió Administración de Empresas en el extranjero, en una prestigiosa universidad estadounidense. Durante sus veranos, lo integrábamos a diferentes departamentos de la empresa para que conociera todas las áreas. Mostraba inteligencia y carisma, aunque también cierta impaciencia que Mercedes notaba con preocupación. No quiere aprender desde abajo, me comentó una noche, después de que Eduardo había cuestionado agresivamente por qué debía pasar tiempo en el área de inventarios. Cree que puede dirigir sin entender los fundamentos. Son cosas de jóvenes, respondí, restándole importancia. Yo era igual a su edad, ya madurará. Fue durante su último año universitario cuando Eduardo conoció a Claudia Herrera, hija de un empresario hotelero venido a menos. Era hermosa, sofisticada y aparentemente compartía el interés de Eduardo por los negocios. Se casaron apenas un año después de conocerse, en una ceremonia extravagante que costó más de lo que Mercedes y yo habíamos invertido para iniciar nuestra empresa. «Hay algo en ella que me inquieta», confesó Mercedes mientras observábamos a la feliz pareja durante la recepción. «La manera en que mira nuestras posesiones, como evaluándolas». «Estás siendo injusta», contesté. «Solo está nerviosa por integrarse a una nueva familia». Qué equivocado estaba. Los primeros cambios fueron sutiles. Eduardo y Claudia comenzaron a presionar por responsabilidades mayores dentro de la empresa, a pesar de su limitada experiencia. Sugerían expansiones agresivas, adquisiciones riesgosas y una presencia más ostentosa en círculos sociales donde se hacen los verdaderos negocios, según Claudia. Mercedes, siempre la voz de la prudencia,
Expresaba sus reservas durante nuestras reuniones directivas. Hemos crecido orgánicamente durante 30 años, argumentaba. No necesitamos asumir deudas excesivas para impresionar a nadie. La tensión aumentaba gradualmente. Eduardo y Claudia comenzaron a formar un bloque contra nosotros, cultivando alianzas con miembros más jóvenes del equipo directivo, organizando reuniones a las que olvidaban invitarnos, implementando cambios menores que individualmente parecían inofensivos, pero que colectivamente alteraban la filosofía fundamental de la empresa. Para entonces, Mercedes ya había notado los primeros síntomas de la enfermedad que eventualmente la alejaría de mí. Fatiga inusual, dolores que atribuíamos al estrés, pequeños olvidos que nos preocupaban, pero que relegábamos ante las presiones cotidianas. Cuando finalmente el diagnóstico llegó, devastador en su claridad médica, Mercedes insistió en mantenerlo privado. «No quiero que me traten diferente», explicó, «y necesito usar el tiempo que me queda para asegurar que todo esté en orden». Durante el año siguiente, mientras luchaba valientemente contra su enfermedad, Mercedes pareció distanciarse de los aspectos operativos de la empresa. Yo asumí que era parte natural de su proceso, su manera de concentrarse en su salud y en asuntos más personales. «Confío en ti para manejar la transición», me dijo una tarde, mientras descansaba en el jardín de nuestra casa. «Solo prométeme que serás justo pero cauteloso». «Lo prometo», respondí sin entender completamente a qué transición se refería exactamente. Cuando Mercedes finalmente nos dejó, el dolor me cegó a todo lo demás. Durante semanas, apenas funcioné lo suficiente para sobrevivir cada día. Delegué responsabilidades, firmé documentos sin leerlos detenidamente y me aislé en la casa que habíamos compartido, rodeado de recuerdos de nuestra vida juntos. Fue precisamente en este estado de vulnerabilidad cuando Eduardo y Claudia ejecutaron su plan. «Papá, hay algunos asuntos legales que necesitamos resolver», me dijo Eduardo aproximadamente 3 semanas después del funeral. «Simple papeleo para asegurar la continuidad de la empresa. Firmé poderes notariales, autorizaciones bancarias, documentos corporativos. Todo presentado como procedimientos estándar para proteger el legado de mamá. ¿Por qué habría de dudar de mi propio hijo en un momento así?» La realidad se reveló brutalmente 6 semanas después. Una mañana, al intentar realizar una transferencia rutinaria, mi acceso bancario fue denegado. Llamadas a la empresa quedaron sin respuesta sustancial. Y finalmente, esa tarde, Eduardo y Claudia aparecieron en la casa con un equipo legal completo. «Las propiedades están a nombre de la empresa», explicó fríamente el abogado principal. «Y según la nueva estructura accionaria, usted ha sido relevado de sus posiciones ejecutivas debido a incapacidad emocional temporal, con compensación limitada que ya ha sido depositada en su cuenta personal». «¿Qué estás haciendo, Eduardo?», pregunté, incapaz de procesar completamente lo que estaba ocurriendo. «Negocios, papá. Simple evolución generacional. Te estamos protegiendo de ti mismo durante tu duelo». La compensación limitada resultó ser apenas suficiente para sobrevivir algunos meses en un hotel modesto. Mis tarjetas de crédito fueron canceladas, mi oficina vaciada de mis pertenencias personales, mi presencia en la empresa que había construido desde cero, borrada con eficiencia corporativa. Consulté a abogados, por supuesto, pero Eduardo y Claudia habían sido minuciosos. Las transferencias de propiedad tenían mi firma. Las decisiones corporativas seguían protocolos técnicamente legales. Y mi estado emocional tras la pérdida de Mercedes proporcionaba justificación plausible para las medidas temporales que me habían despojado de todo. «Podemos pelear esto en los tribunales», me explicó un abogado con sinceridad brutal. «Pero llevará años, costará fortunas que usted ya no tiene, y el resultado es incierto considerando la documentación existente». Y así fue como, 53 días después de perder a la mujer que había sido mi compañera durante 33 años, me encontré sentado en una banca del Parque Chapultepec, con una maleta pequeña y sin lugar a dónde ir, cuando Elena Fuentes apareció frente a mí con un mensaje de Mercedes.
El apartamento de Elena estaba ubicado en La Condesa, en un edificio de los años 40 meticulosamente conservado. Era un espacio amplio pero no ostentoso, decorado con gusto evidente pero sin excesos. Libros por todas partes, plantas abundantes y fotografías enmarcadas que capturaban momentos de una vida bien vivida. «Siéntese, por favor», me ofreció mientras preparaba café en una cocina abierta que permitía la conversación. «Debe estar agotado». Me hundí en un sillón cómodo, repentinamente consciente de cuán cansado estaba, no solo físicamente, sino en un nivel más profundo. El tipo de cansancio que viene de ver desmoronarse todo lo que uno ha construido. «¿Cómo supo exactamente lo que ha pasado?», pregunté, observándola moverse con eficiencia tranquila. «Mercedes me mantuvo informada sobre todo», respondió, colocando 2 tazas de café en la mesa de centro antes de sentarse frente a mí. «Y después, he estado siguiendo la situación discretamente». «¿Siguiendo la situación?». Elena tomó un sorbo de su café antes de responder. Mercedes sabía, o al menos sospechaba fuertemente, lo que Eduardo y Claudia planeaban. No tenía pruebas concretas, solo intuición maternal y observaciones acumuladas durante años. «¿Y por qué no me dijo nada?». La pregunta salió más acusatoria de lo que pretendía. Se lo dijo Alejandro, a su manera. Esas conversaciones sobre ser cauteloso, sus preocupaciones sobre la impulsividad de Eduardo, sus comentarios sobre Claudia. Pero usted estaba concentrado en la empresa y luego en su enfermedad. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad largamente ignorada. Mercedes había intentado advertirme, a su manera sutil pero clara. Y yo, cegado por mi confianza en los lazos familiares y abrumado por el dolor de su enfermedad, no había prestado suficiente atención. Mercedes no era solo intuitiva, también era práctica, continuó Elena, alcanzando un sobre Manila que reposaba sobre un estante cercano. Y por eso preparó esto. Me entregó el sobre con una formalidad que sugería la importancia de su contenido. Al abrirlo, encontré documentos bancarios, estados de cuenta y un contrato legal que tardé unos momentos en comprender completamente. «Es un fideicomiso», expliqué, más para mí mismo que para ella mientras revisaba las páginas. «¿Creado hace 4 años?» «5», corrigió Elena suavemente, cuando Mercedes comenzó a notar cambios preocupantes en la actitud de Eduardo tras casarse con Claudia. El fideicomiso estaba a nombre de Elena como administradora, pero los beneficiarios éramos Mercedes y yo. Contenía una suma que me dejó momentáneamente sin aliento. $10 millones, cuidadosamente transferidos durante años desde cuentas personales de Mercedes. «No entiendo». «¿De dónde salió este dinero?», pregunté aturdido. Mercedes siempre mantuvo sus propias inversiones, su herencia familiar, bonificaciones que reinvertía en lugar de gastar, proyectos secundarios que desarrolló discretamente. Usted estaba tan ocupado con la expansión principal que probablemente no notó estos detalles. Tenía razón. En nuestra división de responsabilidades, yo me había concentrado en la estrategia global, mientras Mercedes manejaba aspectos financieros que consideraba rutinarios. Aparentemente, dentro de esa rutina, había estado construyendo silenciosamente un plan de contingencia. ¿Por qué no lo colocó en una cuenta conjunta normal? ¿Por qué un fideicomiso administrado por usted? Porque conocía a su hijo, respondió Elena con franqueza directa pero compasiva. Y sabía que si algo le pasaba a ella, Eduardo encontraría la manera de controlar cualquier activo que estuviera directamente a su alcance. La dolorosa precisión de la previsión de Mercedes me abrumó. Había anticipado exactamente lo que ocurriría, hasta el último detalle. Mi propio hijo, a quien habíamos criado con todo lo que pudimos darle, no había dudado en despojarme de todo apenas tuvo oportunidad. El fideicomiso tiene condiciones específicas, continuó Elena, señalando una sección particular del documento. No puede ser transferido a Eduardo ni a ninguna entidad corporativa relacionada con él. Está protegido contra reclamos legales relacionados con Grupo Empresarial Montero y requiere mi aprobación para cualquier retiro mayor al 5% del capital en un solo año.
Mercedes pensó en todo, murmuré, aún procesando la magnitud de lo que tenía entre manos. Lo hizo por usted, dijo Elena simplemente, porque lo conocía mejor que nadie y sabía que entregaría todo si su hijo lo pedía, incluso después de una traición. Las palabras eran dolorosamente ciertas. A pesar de todo lo ocurrido, una parte de mí seguía buscando explicaciones, justificaciones para las acciones de Eduardo. El amor paternal no se desvanece fácilmente, incluso ante la evidencia más contundente de traición. Hay más, añadió Elena, señalando un sobre más pequeño dentro del paquete principal que había pasado por alto inicialmente. Lo abrí con dedos repentinamente temblorosos. Dentro encontré una carta escrita a mano, con la inconfundible caligrafía de Mercedes. Estaba fechada apenas 2 semanas antes de su partida. Mi querido Alejandro, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas se confirmaron y Eduardo ha actuado como temía. Y también significa que has encontrado a Elena, lo cual me alegra profundamente. No me enorgullece haber mantenido secretos, pero necesitaba protegerte de lo que veía desarrollarse. Durante años observé cómo nuestro hijo cambiaba bajo la influencia de Claudia, cómo su ambición se transformaba en algo más oscuro que el simple deseo de éxito. El dinero en este fideicomiso es tuyo para reconstruir lo que necesites. Elena te ayudará. Confía en ella como yo he confiado durante 40 años de amistad. Es más sabia y fuerte de lo que imaginas. Perdona a Eduardo eventualmente, si puedes, pero no le permitas que te lastime más. Y recuerda que construir una nueva vida nunca es imposible, sin importar la edad o las circunstancias. Te amé cada día de nuestra vida juntos, incluso aquellos en que estabas demasiado ocupado para notarlo completamente, y te seguiré amando donde sea que esté ahora. Mercedes. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro cuando terminé de leer. Era su voz, tan clara como si estuviera sentada junto a mí, ofreciéndome el mismo consejo amoroso, pero firme, que había guiado nuestro matrimonio durante más de 3 décadas. «Necesitará tiempo», dijo Elena suavemente, ofreciéndome un pañuelo, «para procesar todo esto». «Ya no tengo dónde quedarme», respondí, súbitamente consciente de mi situación inmediata. El hotel donde había estado alojado requería pago por adelantado, y mis recursos se agotaban rápidamente. Mercedes pensó en eso también. Contestó con una pequeña sonrisa. «Mi departamento tiene una habitación para huéspedes que casi nunca uso. Está a su disposición el tiempo que necesite para reorganizarse». La miré con nueva curiosidad. Esta mujer, prácticamente una desconocida a pesar de su larga amistad con Mercedes, estaba ofreciéndome no solo recursos financieros, sino también refugio cuando más lo necesitaba. «¿Por qué haría eso por mí?», pregunté, genuinamente desconcertado por tanta generosidad. «Por Mercedes inicialmente», admitió con honestidad refrescante. «Ella fue como una hermana para mí durante toda nuestra vida, pero también porque entiendo lo que significa perderlo todo y tener que reconstruir». Algo en su tono sugería una historia personal profunda tras esas palabras, pero no pregunté más. En ese momento, el alivio de tener un camino hacia adelante, por tentativo que fuera, era abrumador. «Gracias», dije simplemente, incapaz de articular la gratitud que sentía. «Descanse esta noche», respondió, poniéndose de pie. «Mañana podemos comenzar a planificar sus siguientes pasos». Esa noche, en la habitación de huéspedes del apartamento de Elena, dormí profundamente por primera vez desde la partida de Mercedes. No por ausencia de dolor o porque la traición de Eduardo doliera menos, sino porque en medio del caos había encontrado un punto de apoyo inesperado. Y mientras me sumergía en el sueño, casi podía escuchar a Mercedes susurrando: «Te dije que estarías en buenas manos». Las siguientes semanas transcurrieron en un estado de reorganización constante. Con el acceso al fideicomiso activado, pude comenzar a reconstruir mi vida desde fundamentos completamente nuevos. Lo primero fue consultar con un equipo legal especializado en disputas corporativas y familiares. A diferencia de mis intentos desesperados anteriores,
Ahora podía permitirme abogados de primer nivel que revisaron meticulosamente cada documento firmado durante mi periodo de vulnerabilidad. Hay irregularidades procedimentales significativas, me explicó la abogada principal Raquel Sandoval, mientras revisábamos expedientes en el comedor del apartamento de Elena, quien nos dejaba trabajar con discreción profesional. No suficientes para revertir completamente lo ocurrido, pero sí para negociar desde una posición de fuerza. No quiero recuperar la empresa, respondí, sorprendiéndome incluso a mí mismo con la firmeza de esta decisión. Quiero separación limpia y protección contra cualquier reclamo futuro. Esta claridad de propósito, tan diferente de mi confusión inicial, se había desarrollado gradualmente durante mis conversaciones con Elena. Cada mañana compartíamos café en su pequeño balcón, discutiendo posibilidades y reflexionando sobre lecciones aprendidas. A veces perderlo todo es la única manera de descubrir qué es realmente esencial, comentó Elena una de esas mañanas, mientras observábamos el amanecer sobre la ciudad. Yo lo viví cuando Raúl, mi esposo, falleció hace 15 años. Gradualmente, Elena compartió su propia historia. Viuda desde los 41 años, había transformado una pequeña herencia en una cartera de inversiones modestas pero estables, principalmente en bienes raíces residenciales. Nunca tuvo hijos, pero mantenía una red de amistades profundas, con Mercedes siempre en el centro de ese círculo. Mercedes admiraba tu visión empresarial, me dijo durante una de nuestras conversaciones, pero temía que estuvieras tan concentrado en construir un imperio que olvidaras por qué lo estabas haciendo en primer lugar. Sus palabras resonaban profundamente mientras desarrollaba mi estrategia legal y financiera. ¿Realmente quería pasar los próximos años enfrascado en batallas legales por control corporativo? ¿O era momento de redefinir completamente lo que significaba el éxito a esta altura de mi vida? La negociación con Eduardo y Claudia se condujo enteramente a través de representantes legales. Mi hijo, aparentemente sorprendido por mi repentina posición de fuerza financiera, intentó inicialmente mantener su postura agresiva. Mi cliente considera que cualquier activo no divulgado durante el proceso de reestructuración corporativa constituye ocultamiento fraudulento, argumentó su abogado durante la primera reunión formal. Mi cliente considera que manipular a un hombre en duelo para que firme transferencias de propiedad constituye abuso de confianza y potencialmente fraude, respondió Raquel con precisión glacial. Podemos discutir estos puntos de vista contrastantes públicamente en tribunales si así lo prefieren. La amenaza de litigio público, con el escrutinio mediático que inevitablemente atraería, fue suficiente para modificar su aproximación. Eventualmente, alcanzamos un acuerdo. Renunciaría formalmente a cualquier reclamo sobre Grupo Empresarial Montero a cambio de una compensación adicional, relativamente modesta comparada con el valor real de la empresa, y garantías legales vinculantes de no interferencia mutua futura. Es menos de lo que merecerías en un tribunal, comentó Raquel cuando revisamos los términos finales, pero también es una resolución limpia que te permite mirar hacia adelante en lugar de quedarte atrapado en el pasado. Tenía razón. Mientras firmaba los documentos finales, sentí un peso levantarse de mis hombros. Ya no era el fundador traicionado de Grupo Empresarial Montero. Era simplemente Alejandro Montero, un hombre de 53 años, con recursos significativos y la libertad para redefinir completamente su camino. Durante este periodo, mi relación con Elena evolucionó de manera sutil pero constante. Lo que comenzó como arreglo pragmático de hospedaje se transformó gradualmente en compañerismo genuino. Cocinábamos juntos, compartíamos libros y películas, y manteníamos conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche. Mercedes siempre decía que eras un hombre diferente, lejos de la presión de la oficina, comentó Elena una noche, mientras compartíamos una botella de vino después de una cena preparada conjuntamente. Más reflexivo, más presente. Ella siempre veía lo mejor en mí, respondí, sintiendo la familiar punzada de pérdida, aunque ahora matizada con gratitud por los años compartidos.
Y también veía tus puntos ciegos, añadió Elena con la franqueza directa que había llegado a apreciar, como tu tendencia a confiar demasiado en personas que no lo merecían, simplemente porque compartían tu apellido. Su comentario tocó una verdad dolorosa que había estado evitando confrontar completamente. La magnitud de mi propio papel en lo ocurrido con Eduardo. Lo había criado priorizando éxito material sobre conexión emocional. Le había mostrado que la empresa siempre venía primero, y luego me sorprendía cuando aplicaba exactamente esas lecciones contra mí. ¿Crees que aún hay posibilidad de reconciliación?, pregunté, más vulnerable de lo que había sido con nadie desde la partida de Mercedes. Elena consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. No lo sé, pero creo que cualquier relación futura tendría que construirse sobre bases completamente nuevas, no sobre expectativas del pasado. Mientras la negociación legal concluía y mi situación financiera se estabilizaba, comencé a considerar mis próximos pasos. El fideicomiso creado por Mercedes proporcionaba seguridad, pero después de una vida de actividad empresarial, la idea de simple retiro resultaba insatisfactoria. ¿Qué te apasionaba realmente en los primeros días de tu carrera?, preguntó Elena una mañana, mientras revisaba algunas propiedades disponibles en mi tableta. Había decidido comprar mi propio apartamento, aunque la idea de dejar la compañía de Elena resultaba extrañamente desalentadora. Las conexiones, respondí tras reflexionar un momento. Encontrar productos únicos en un rincón del mundo que resolvían problemas en otro lugar era como construir puentes invisibles entre necesidades y soluciones. ¿Y qué pasó con esa pasión? Se transformó en operaciones, expansión, métricas de crecimiento. Me detuve, reconociendo el patrón. Perdí contacto con lo que realmente me motivaba inicialmente. Esa conversación casual plantó una semilla que germinaría en las semanas siguientes. Mientras evaluaba opciones para reinvertir parte del fideicomiso, comencé a explorar nichos especializados que los grandes conglomerados como el que había construido típicamente ignoraban. Y fue durante esta exploración cuando recibí la noticia que cambiaría dramáticamente el panorama. Grupo Empresarial Montero estaba enfrentando serias dificultades financieras. Aparentemente, Eduardo y Claudia han estado viviendo un estilo de vida expansivo, explicó Raquel durante una llamada telefónica. Múltiples propiedades, yates, jets privados y, simultáneamente, tomando decisiones empresariales cada vez más riesgosas. La empresa que habíamos construido meticulosamente durante décadas estaba ahora al borde de la quiebra, víctima de ambición desmedida y gestión imprudente. Debería haber sentido cierta satisfacción vindicativa, supongo, pero lo que predominaba era una tristeza profunda por el legado desperdiciado. ¿Qué pasará con los empleados?, pregunté, pensando en las cientos de familias que dependían de la empresa. La mayoría probablemente perderán sus trabajos si Eduardo no consigue inversionistas de rescate urgentemente, respondió Raquel. Y considerando la magnitud de la crisis y su reputación actual en círculos financieros, eso parece improbable. Esa noche, mientras compartía la noticia con Elena durante la cena, me sorprendí considerando posibilidades que habría descartado completamente semanas atrás. Podría intervenir, dije, casi pensando en voz alta. No para recuperar control, sino para estabilizar la situación lo suficiente para proteger a los empleados. Elena me observó atentamente antes de responder. ¿Estarías dispuesto a ayudar después de todo lo que te hicieron? No lo haría por Eduardo o Claudia, aclaré. Lo haría por las personas que construyeron esa empresa conmigo, por las familias que dependen de esos empleos. Su expresión se suavizó. Esa es exactamente la respuesta que Mercedes habría esperado de ti. La mención de Mercedes solidificó mi resolución. No recuperaría el control de Grupo Empresarial Montero, ni reinvertiría en la estructura existente. Pero quizás podría crear algo nuevo de las cenizas, algo que honrara el espíritu original con el que habíamos comenzado décadas atrás. El destino, sin embargo, tenía sus propios planes para esta situación. Y el siguiente capítulo comenzaría con una llamada inesperada de la persona que menos imaginaba contactarme voluntariamente.
mi hijo Eduardo. La llamada de Eduardo llegó un martes por la mañana mientras desayunaba con Elena en el pequeño balcón que se había convertido en nuestro ritual cotidiano. Al ver su nombre en la pantalla, sentí una mezcla contradictoria de esperanza y aprensión. ¿Debo contestar?, pregunté a Elena, quien me observaba con expresión cautelosa. «Es tu decisión», respondió, «pero recuerda mantener límites claros, sin importar lo que diga». Respiré profundamente y acepté la llamada, activando el altavoz para que Elena pudiera escuchar. «Papá». La voz de Eduardo sonaba tensa, despojada de la arrogancia que había caracterizado nuestras últimas interacciones. «Necesito hablar contigo, en persona». «¿Sobre qué exactamente?», pregunté, manteniendo un tono neutro que había perfeccionado durante décadas de negociaciones complicadas. «La empresa está enfrentando ciertos desafíos temporales. Creo que podríamos beneficiarnos de tu experiencia». La subestimación era casi cómica. Según la información proporcionada por mis contactos, Grupo Empresarial Montero estaba prácticamente en caída libre, con acreedores exigiendo pagos y proveedores clave suspendiendo operaciones ante facturas pendientes. «¿Dónde quieres reunirte?», pregunté finalmente. «¿El restaurante del Hotel St. Regis? ¿Mañana a las 11? Te veré allí», respondí, terminando la llamada sin más elaboración. Elena me miró con una mezcla de preocupación y admiración. «¿Estás seguro de esto?». «No», admití honestamente, «pero necesito ver su rostro cuando me explique por qué cree que debería ayudarlo después de lo que hizo». El St. Regis, con su elegancia discreta y clientela exclusiva, había sido durante años el lugar preferido de Grupo Empresarial Montero para cerrar negociaciones importantes. La elección del lugar por parte de Eduardo era reveladora. Buscaba recrear la dinámica del pasado, cuando yo era el mentor y él el aprendiz. Llegué deliberadamente 10 minutos tarde, una pequeña pero significativa inversión de los roles tradicionales. Eduardo ya estaba sentado en una mesa apartada, consultando nerviosamente su reloj. Noté inmediatamente los signos de estrés, ojeras pronunciadas, postura tensa y la ausencia del traje impecable que normalmente caracterizaba su imagen cuidadosamente cultivada. «Papá», se levantó apresuradamente al verme, extendiendo la mano en un gesto formal que contrastaba dolorosamente con los abrazos espontáneos de años anteriores. Estreché su mano brevemente antes de sentarme. «Eduardo». Un silencio incómodo se instaló mientras el mesero tomaba nuestra orden. Pedí solo un café, indicando sutilmente que no planeaba extender demasiado este encuentro. «Te ves bien», comentó finalmente Eduardo, claramente desconcertado por mi apariencia. Había esperado encontrar al hombre derrotado de meses atrás, no a alguien que irradiaba compostura renovada. «Estoy bien», respondí simplemente. «¿De qué querías hablar exactamente?». Eduardo bebió un largo sorbo de agua como reuniendo valor. «La situación es complicada. Algunos proyectos de expansión internacional han enfrentado contratiempos inesperados, temporalmente, por supuesto. Contratiempos como gastar 60 millones en propiedades personales, mientras la empresa acumula deudas insostenibles». Pregunté con calma demoledora. Su sorpresa ante mi conocimiento detallado de la situación fue momentáneamente visible antes que recuperara su compostura. «Veo que sigues teniendo buenos contactos». «Siempre valoré las relaciones auténticas por encima de las transaccionales», respondí. «Algo que aparentemente olvidaste». Eduardo abandonó parcialmente su fachada. «Necesitamos un puente financiero. 3 meses para reestructurar operaciones y asegurar nuevos inversionistas. Si la empresa colapsa ahora, se perderá todo». «¿Todo como qué exactamente? ¿Tu estilo de vida? ¿Las propiedades en Aspen y Tulum? ¿El jet que compraste mientras despedías a empleados con 20 años de servicio?» Mi tono calmado parecía desestabilizarlo más que cualquier explosión emocional. «Cometí errores», admitió, aunque la admisión sonaba calculada. «Dejé que Claudia influyera demasiado en decisiones estratégicas». El movimiento predecible de buscar otro culpable. Primero mi incapacidad emocional, ahora la influencia de su esposa. «¿Dónde está Claudia, por cierto?». Eduardo desvió la mirada.
tomando distancia para reflexionar. Las presiones recientes han sido complicadas para nuestro matrimonio. Traducción. Había comenzado a abandonar el barco que ella misma había ayudado a hundir. ¿Cuánto necesitas exactamente?, pregunté, queriendo escuchar la cifra directamente. $8 millones asegurarían operaciones durante el periodo crítico de reestructuración, respondió, visiblemente aliviado por abordar finalmente aspectos concretos. Con tu experiencia supervisando el proceso, podríamos recuperar estabilidad operativa en 90 días. Consideré su propuesta mientras bebía lentamente mi café. Desde una perspectiva puramente financiera, era posible. El fideicomiso de Mercedes contenía recursos suficientes y mis contactos confirmaban que el núcleo del negocio seguía siendo fundamentalmente sólido a pesar de la gestión reciente. ¿Y qué obtendría yo exactamente?, pregunté finalmente. Restauración completa como presidente emérito, con participación accionaria minoritaria pero significativa. Control compartido sobre decisiones estratégicas mayores. Y tu rol sería director ejecutivo, reportando a un consejo reestructurado que incluiría tu representación sustancial. La propuesta estaba meticulosamente calibrada para apelar a mi ego potencialmente herido, suficiente autoridad para satisfacer deseos de vindicación, insuficiente para amenazar realmente su control último. Interesante, comenté neutralmente. Tienes una propuesta formal documentada. Eduardo extrajo inmediatamente un folder de su maletín, revelando cuán preparado había venido para esta negociación. Aquí están los términos preliminares, sujetos a revisión legal conjunta. Revisé los documentos brevemente, notando tanto los términos explícitos como las omisiones estratégicas. Era un acuerdo diseñado para parecer equitativo superficialmente, mientras contenía múltiples mecanismos para socavar gradualmente cualquier autoridad real que pudiera ejercer. Lo revisaré con mis asesores, dije finalmente, guardando el folder. Te contactaré dentro de 3 días con mi decisión. Necesitamos actuar rápidamente, presionó Eduardo, revelando ansiedad tras su fachada profesional. Hay compromisos financieros críticos la próxima semana. 3 días, repetí con firmeza. Es un tiempo razonable considerando la magnitud de la inversión solicitada. Mientras nos despedíamos con formalidad incómoda, Eduardo hizo un último intento por conectar emocionalmente. Mamá siempre creyó en segundas oportunidades, ¿sabes? En la posibilidad de redención. La mención de Mercedes por parte del hijo que había traicionado sistemáticamente todo lo que ella valoraba generó una oleada de indignación que controlé cuidadosamente. Sí, respondí mientras me levantaba, pero también creía que la redención requiere verdadero arrepentimiento, no conveniencia oportunista. Esa misma tarde, reuní a un pequeño equipo de asesores en el apartamento de Elena para evaluar la propuesta de Eduardo. Raquel Sandoval representando aspectos legales, Miguel Arroyo, experimentado consultor financiero, y Elena, cuya perspectiva clara e independiente había demostrado ser invaluable. Desde una perspectiva puramente financiera, es arriesgado pero potencialmente viable, explicó Miguel después de revisar los números. El núcleo del negocio mantiene clientes leales y proveedores estratégicos. La crisis actual es principalmente resultado de expansión imprudente y gastos personales excesivos. Legalmente, la propuesta contiene múltiples cláusulas problemáticas, añadió Raquel, señalando secciones específicas del documento. Particularmente estas disposiciones sobre resolución de disputas y mecanismos de votación que efectivamente neutralizarían cualquier autoridad real mientras mantienes responsabilidad financiera. Elena había permanecido silenciosa durante el análisis técnico, pero ahora habló directamente. La verdadera pregunta es, ¿realmente quieres reintegrarte a un entorno donde la traición ya ocurrió una vez? ¿Donde tendrías que interactuar diariamente con personas que demostraron tal disposición a manipularte? Su pregunta fue directamente al corazón del dilema. Más allá de aspectos financieros y legales, ¿podría realmente reconstruir una relación de trabajo funcional con Eduardo después de todo lo ocurrido?
¿Y qué hay de los empleados?, pregunté, vocalizando la preocupación que había estado presente desde que supe de la crisis. Muchos llevan décadas construyendo esa empresa. No merecen perder sus trabajos por la imprudencia de Eduardo. Existe otra alternativa, sugirió Miguel pensativamente. Una que protegería empleos sin reintegrarte a la estructura existente. Y así comenzó a tomar forma una estrategia alternativa que transformaría fundamentalmente mi relación con la empresa que había fundado y con el hijo que me había traicionado. La estrategia alternativa que Miguel esbozó aquella tarde era audaz pero elegante en su simplicidad. En lugar de rescatar Grupo Empresarial Montero bajo su estructura actual, podríamos facilitar una adquisición parcial y reestructuración controlada que preservaría operaciones fundamentales mientras eliminaba componentes no viables. Esencialmente, dejaríamos que las partes enfermas del negocio sigan su curso natural hacia la quiebra, explicó Miguel, señalando divisiones específicas en los documentos financieros, mientras rescatamos selectivamente las operaciones principales y, lo más importante, los empleos asociados. El plan requeriría crear una nueva entidad corporativa que adquiriría activos estratégicos del grupo original durante un proceso de reestructuración supervisado. Esto permitiría continuar operaciones esenciales sin la carga de deudas excesivas y decisiones imprudentes acumuladas por Eduardo y Claudia. Legalmente es complejo, pero viable, confirmó Raquel después de considerar los aspectos jurídicos. Requeriría timing preciso y negociaciones delicadas con acreedores clave, pero mantendría protección legal para ti mientras asegura continuidad operativa para empleados valiosos. Mientras consideraba esta alternativa, comprendí que representaba no solo una solución práctica, sino también una respuesta filosófica al dilema que enfrentaba. Ni abandono completo ni reintegración vulnerable, sino transformación constructiva que honraba lo valioso mientras permitía consecuencias naturales para acciones imprudentes. Necesito pensar en esto cuidadosamente, dije finalmente. Las implicaciones personales son significativas. Después que los asesores se marcharon, Elena y yo compartimos una cena silenciosa en la cocina. La atmósfera estaba cargada con el peso de las decisiones pendientes. ¿Qué habría hecho Mercedes?, pregunté finalmente, sabiendo que si alguien podía ofrecer perspectiva genuina sobre esto, era Elena. No creo que sea la pregunta correcta, respondió después de considerar cuidadosamente. Mercedes tomó sus propias decisiones basadas en su visión única del mundo. La verdadera pregunta es, ¿qué quiere hacer Alejandro Montero ahora, con toda la sabiduría acumulada de los eventos recientes? Su respuesta me sorprendió, pero resonó profundamente. Durante meses había estado navegando entre dos polos, la inercia del pasado y la incertidumbre del futuro. Pero quizás era momento de definir proactivamente mi propio camino, informado pero no dictado por experiencias anteriores. Esa noche, mientras contemplaba el techo de mi habitación, cristalizó una claridad que había estado formándose gradualmente. No quería simplemente rescatar lo que Eduardo había destruido, ni abandonar completamente el legado que Mercedes y yo habíamos construido. Quería transformarlo en algo nuevo que reflejara valores esenciales que habían quedado oscurecidos durante años de expansión desenfrenada. La mañana siguiente, llamé a Eduardo. «He considerado tu propuesta», dije sin preámbulos cuando contestó. «Tengo una contrapropuesta que quisiera discutir personalmente. ¿Podemos reunirnos en las oficinas centrales esta tarde?» Su sorpresa ante mi solicitud de reunirnos en la sede corporativa, territorio que él ahora controlaba, fue palpable. «Por supuesto. ¿A las 3? Perfecto. Y necesito que los directores de departamento clave estén presentes». «¿Los directores? Pero esto es una discusión estratégica privada. Mi propuesta afecta directamente operaciones fundamentales», respondí con firmeza tranquila. «Los responsables de implementarla merecen participar desde el inicio». Después de una pausa significativa, Eduardo accedió, aunque claramente desconcertado por mi aproximación inesperada.
La llegada a las oficinas centrales de Grupo Empresarial Montero esa tarde fue una experiencia surreal. El edificio que había sido prácticamente mi segundo hogar durante décadas, ahora parecía simultáneamente familiar y extraño. El personal en recepción me reconoció inmediatamente, sus expresiones revelando sorpresa y cierta esperanza. «Don Alejandro», exclamó Rosario, la recepcionista principal, quien llevaba más de 15 años con nosotros. «Qué alegría verlo nuevamente». «Gracias, Rosario. Es bueno verte también». Mientras esperaba el ascensor, noté sutiles pero reveladores signos de deterioro. Mantenimiento diferido en áreas comunes, reducciones de personal evidente en posiciones de apoyo y una atmósfera general de tensión que contrastaba marcadamente con la energía vibrante que había caracterizado la empresa durante mi administración. La sala de juntas principal, donde Eduardo había programado nuestra reunión, estaba ocupada por aproximadamente 12 personas cuando llegué. Los directores departamentales solicitados, claramente nerviosos ante esta convocatoria inesperada. Eduardo, proyectando confianza forzada, y sorprendentemente, Claudia, quien aparentemente había concluido su período de reflexión lo suficiente para asistir a esta discusión crítica. «Gracias a todos por acompañarnos», comenzó Eduardo cuando tomé asiento. «Como saben, estamos explorando opciones estratégicas para fortalecer nuestra posición en el mercado actual. Y, si me permites», interrumpí suavemente, pero con autoridad natural, que silenció la sala inmediatamente. «Quisiera presentar directamente mi propuesta, ya que afecta a todos los presentes». Eduardo asintió tensamente, cediendo la palabra con evidente reticencia. «Grupo Empresarial Montero está técnicamente insolvente». Comencé sin preámbulos innecesarios, observando cómo varios directores intercambiaban miradas alarmadas. Las obligaciones financieras exceden significativamente capacidad operativa actual, y acreedores clave están preparando acciones inminentes. La franqueza directa contrastaba dramáticamente con la comunicación corporativa reciente, que había estado minimizando consistentemente la gravedad de la situación. Claudia se inclinó para susurrar algo urgentemente a Eduardo, quien la silenció con un gesto mientras mantenía expresión cuidadosamente neutral. «Sin embargo», continué, «el núcleo del negocio sigue siendo fundamentalmente sólido. Las relaciones con clientes estratégicos, la expertise acumulada del equipo y la reputación de calidad construida durante décadas retienen valor significativo». Desplegué una presentación que Miguel había preparado, ilustrando claramente la disyunción entre fortalezas operativas fundamentales y estructura financiera comprometida. Mi propuesta es la siguiente: la creación de Nueva Montero Logística, entidad independiente que adquirirá selectivamente activos operativos clave, relaciones comerciales estratégicas y, lo más importante, retendrá al personal esencial. La presentación continuó detallando aspectos específicos, la estructura propuesta, mecanismos financieros y, crucialmente, garantías explícitas para empleados transferidos que incluían continuidad laboral, reconocimiento de antigüedad y participación limitada pero significativa en propiedad de nueva entidad. Este plan permite preservar empleos críticos y relaciones comerciales valiosas, mientras permite que componentes no viables sigan curso natural determinado por decisiones administrativas previas, concluí, manteniendo tono neutro y profesional, que evitaba acusaciones directas, pero claramente establecía responsabilidades implícitas. El silencio que siguió fue profundo. Los directores departamentales procesaban implicaciones personales y profesionales, mientras Eduardo y Claudia intercambiaban miradas de consternación apenas disimulada. «Esto es irregular», intervino finalmente Claudia, recuperando compostura. «Esencialmente propones desmantelar la empresa actual para beneficio exclusivo de una nueva entidad bajo tu control». «Propongo rescatar elementos viables de una estructura condenada por gestión imprudente», corregí calmadamente, «preservando empleos, relaciones comerciales y componentes del legado que Mercedes y yo construimos durante 30 años».
La mención de Mercedes generó reacción visible entre los ejecutivos veteranos. Su respeto por la cofundadora fallecida permanecía intacto y la invocación implícita de su visión original para la empresa resonaba poderosamente. ¿Y qué rol exactamente visualizas para la administración actual en esta nueva entidad?, preguntó Eduardo, recuperando suficiente compostura para abordar la pregunta crítica que todos anticipaban. Ninguno a nivel ejecutivo, respondí con franqueza directa pero sin animosidad. La confianza, una vez fundamentalmente quebrantada, no puede simplemente reconstruirse mediante acuerdos legales. Sin embargo, hice pausa deliberada, observando cómo Eduardo parecía físicamente encogerse ante la perspectiva de exclusión completa. Reconozco que sigue siendo mi hijo, y Mercedes valoraba profundamente los lazos familiares. Por tanto, estoy dispuesto a ofrecer posición administrativa secundaria, estrictamente operativa, con supervisión directa y sin autoridad decisional unilateral sobre recursos financieros o personal. La oferta, claramente inferior a las expectativas de Eduardo, pero significativamente más generosa que la exclusión completa que legalmente podría implementar, creó dilema visible en su expresión: orgullo herido contra pragmatismo desesperado. Esto requiere consideración cuidadosa, intervino finalmente Ricardo Méndez, director financiero veterano con reputación de integridad incuestionable. ¿Podemos revisar documentación completa antes de continuar discusión? Por supuesto, accedí, distribuyendo carpetas preparadas con análisis detallados. Sugiero receso de 30 minutos para revisión preliminar, seguido por sesión de preguntas. Durante el receso observé dinámicas reveladores desarrollándose en pequeños grupos. Directores departamentales consultando urgentemente entre ellos, claramente evaluando implicaciones personales. Eduardo y Claudia en acalorada discusión privada en esquina alejada. Y significativamente, varios ejecutivos veteranos aproximándose discretamente para expresar apoyo cauteloso a mi propuesta. Los últimos meses han sido desafiantes, comentó María Eugenia Solís, directora de Recursos Humanos con 25 años en la empresa. Hemos perdido personal valioso y la incertidumbre está afectando operaciones fundamentales. Cuando la reunión se reanudó, era evidente que consenso general entre directores departamentales favorecía explorar seriamente mi propuesta. Eduardo, reconociendo realidad política emergente, adoptó aproximación pragmática, aunque visiblemente reluctante. Conceptualmente, existen méritos en reestructuración estratégica, concedió con formalidad tensa. Sin embargo, detalles específicos sobre evaluación de activos transferidos y compensación para accionistas actuales requieren negociación sustancial. Traducción. Buscaba maximizar extracción de valor personal antes que estructura colapsara completamente. Por supuesto, respondí, propongo establecer comité transitorio con representación independiente para supervisar proceso valorativo transparente y equitativo. Las siguientes 2 horas involucraron discusión técnica intensiva sobre aspectos específicos de implementación potencial. Gradualmente, emergió marco preliminar para transición estructurada. Nueva Montero Logística adquiriría operaciones viables y personal clave, mientras estructura original retendría responsabilidad por obligaciones financieras problemáticas y propiedades no esenciales. Cuando finalmente concluimos, Eduardo solicitó conversación privada. Mientras otros participantes se retiraban, permanecimos solos en sala de juntas, donde tantas decisiones críticas habían ocurrido durante décadas. ¿Realmente necesitas excluirme completamente del liderazgo ejecutivo?, preguntó, abandonando parcialmente fachada profesional para revelar vulnerabilidad genuina que no había mostrado en años. Soy tu hijo, y precisamente por eso estoy ofreciendo cualquier posición, respondí con honestidad directa pero no cruel. Violaste confianza fundamental, Eduardo, no solo empresarial sino familiar. Reconstruir relación personal será proceso gradual separado de arreglos corporativos. ¿Y si rechazo completamente esta propuesta?, preguntó, tensión evidente en su voz. Entonces implementaré alternativa menos favorable.
a adquisición competitiva facilitada por inversionistas externos, sin garantías para administración actual ni consideraciones familiares especiales. Reconocimiento de realidad situacional completa finalmente cristalizó en su expresión. La empresa que había intentado controlar unilateralmente estaba efectivamente perdida independientemente de su resistencia. Mi propuesta representaba única oportunidad para preservar alguna conexión y dignidad profesional remanente. «Lo consultaré con mis asesores», respondió finalmente. «Por supuesto, esperaré tu respuesta dentro de 48 horas». Mientras me dirigía hacia la salida, Eduardo añadió inesperadamente: «¿Cómo lograste recuperarte tan completamente? Después de todo». La pregunta parecía contener curiosidad genuina, junto con incomprensión fundamental sobre fuente real de fortaleza personal. «Mercedes», respondí simplemente. Incluso en su ausencia, su previsión y sabiduría crearon fundamento para reconstrucción. Y encontré apoyo auténtico donde menos lo esperaba. Las siguientes 48 horas transcurrieron en estado de actividad intensa pero controlada. Mientras esperaba respuesta formal de Eduardo, implementé preparativos paralelos para ambos escenarios posibles: aceptación negociada de mi propuesta o necesidad de proceder unilateralmente, con alternativa más agresiva. «¿Crees que aceptará?», preguntó Elena mientras cenábamos la noche siguiente a la reunión. Durante estos meses, nuestras cenas habían evolucionado de arreglo práctico entre anfitriona y huésped a ritual compartido que ambos anticipábamos con placer genuino. «Su orgullo dice no, pero su pragmatismo dice sí», respondí, considerando las opciones de Eduardo. «Y Claudia probablemente está presionando por cualquier resolución que preserve algo de su estilo de vida actual». «Es extraño», reflexionó Elena, «cómo situaciones extremas revelan verdades fundamentales sobre personas que creíamos conocer completamente». Su observación resonaba profundamente con mi experiencia reciente. Había creído conocer a mi hijo durante 31 años, solo para descubrir capacidad para traición calculada que nunca habría imaginado. Simultáneamente, había encontrado lealtad y sabiduría extraordinarias en una mujer que apenas recordaba de encuentros periféricos. «A veces me pregunto si Mercedes anticipaba todo esto», comenté mientras servía más vino en nuestras copas. «No solo la traición de Eduardo, sino todo lo demás también». La mirada que Elena me dirigió contenía complejidad emocional que no pude interpretar completamente. «Mercedes siempre veía patrones donde otros veían coincidencias», respondió finalmente, «y posibilidades donde otros veían finales». Antes que pudiera explorar significados implícitos en su respuesta, mi teléfono vibró con notificación de correo electrónico de Raquel Sandoval. Eduardo había respondido. «Aceptación condicional», resumí después de revisar el documento adjunto. «Solicita modificaciones específicas a términos subsidiarios, pero acepta estructura fundamental propuesta». Elena sonrió levemente. «Felicitaciones. Has encontrado camino para preservar lo valioso mientras permites consecuencias apropiadas». Su reconocimiento, libre de adulación excesiva, pero genuinamente apreciativo, significaba más que cualquier validación corporativa que hubiera recibido durante décadas previas. «No lo habría logrado sin tu apoyo», respondí con honestidad que sorprendió incluso a mí mismo. «Proporcionaste fundamento cuando todo parecía desmoronarse». Algo cambió sutilmente en atmósfera entre nosotros con esta admisión. Un reconocimiento implícito de conexión que había estado desarrollándose gradualmente durante meses compartidos, transitando desde gratitud inicial hacia algo más profundo y complejo. «Debería responder a Raquel», dije después de momento prolongado de contacto visual que ninguno parecía dispuesto a romper primero. «Por supuesto», respondió Elena suavemente. «Mañana será día significativo». Todos los meses siguientes fueron periodo de transformación acelerada, tanto profesional como personalmente. La implementación del plan de reestructuración procedió con eficiencia sorprendente, considerando complejidad involucrada. Nueva Montero Logística emergió oficialmente como entidad corporativa independiente 3 semanas después de acuerdo inicial,
adquiriendo selectivamente activos operativos viables del grupo original. Como anticipado, la estructura previa eventualmente entró en proceso formal de bancarrota controlada, aunque componentes esenciales, particularmente empleos y relaciones comerciales estratégicas, habían sido efectivamente preservados mediante transición estructurada. Eduardo, manteniendo pragmatismo que finalmente había prevalecido sobre orgullo herido, aceptó posición administrativa secundaria, supervisando operaciones latinoamericanas específicas. Su capacidad natural para relaciones interpersonales funcionaba efectivamente dentro de estructura con controles apropiados, que prevenían recurrencia de impulsividad financiera previa. Claudia, predeciblemente, no permaneció junto a Eduardo cuando quedó claro que estilo de vida lujoso que había disfrutado no continuaría bajo nueva configuración. Su separación, anunciada discretamente mediante comunicado genérico sobre diferencias irreconciliables, sorprendió a pocos dentro del círculo empresarial que había observado su comportamiento oportunista durante años previos. Mi propio rol en Nueva Montero Logística fue deliberadamente transitorio desde inicio. Como presidente fundador, supervisé implementación inicial de visión estratégica y estructuras operativas fundamentales, pero con intención explícita de transferir gradualmente responsabilidades ejecutivas cotidianas hacia equipo profesional cuidadosamente seleccionado. No quiero repetir errores del pasado, expliqué durante reunión inaugural de Consejo Directivo reestructurado. Esta empresa debe trascender cualquier figura individual, funcionando como institución sustentable basada en principios compartidos y liderazgo distribuido. Esta filosofía, manifestada en estructuras corporativas específicamente diseñadas para balance entre eficiencia operativa y responsabilidad ética, representaba evolución significativa respecto modelo anterior que había concentrado progresivamente autoridad en figuras ejecutivas individuales. Simultáneamente, con esta transformación profesional, experimentaba evolución igualmente profunda en vida personal. Mi relación con Elena había continuado desarrollándose naturalmente, transitando desde hospitalidad inicial hacia compañerismo genuino, y eventualmente hacia conexión que ambos reconocíamos como potencialmente romántica, aunque inicialmente no verbalizada. Debería comenzar búsqueda para mi propio apartamento. Mencioné una noche aproximadamente 5 meses después de implementación inicial del plan corporativo. Habíamos desarrollado rutina confortable de cenas compartidas, seguidas por conversaciones que frecuentemente continuaban hasta altas horas. Elena mantuvo expresión neutral mientras respondía: «Por supuesto, si eso es lo que prefieres». «No estoy seguro que sea preferencia exactamente», admití, encontrando difícil articular emociones complejas que había estado experimentando. «Solo parece apropiado considerando circunstancias». «¿Qué circunstancias específicamente?», preguntó con claridad directa que siempre apreciaba, incluso cuando resultaba momentáneamente incómoda. «He estado en tu espacio personal durante meses. Mi situación financiera está completamente estabilizada y presionó suavemente cuando dejé frase incompleta. «Y nuestra relación ha evolucionado hacia algo que no anticipaba inicialmente. Algo que merece consideración cuidadosa y espacio apropiado para desarrollarse auténticamente, cualquiera que sea su dirección eventual». Su expresión se suavizó visiblemente. «Siempre tan estructurado, Alejandro, abordando incluso posibilidades emocionales con planificación estratégica. Hábitos profesionales profundamente arraigados», reconocí con sonrisa autocrítica, aunque estoy intentando evolucionar en ese aspecto también. Elena consideró cuidadosamente antes de responder. «¿Has considerado que quizás este arreglo actual no es simplemente circunstancia temporal, sino potencialmente fundamento para algo más permanente? Que compartir espacio cotidiano podría ser aspecto valioso de conexión que hemos desarrollado, no simplemente necesidad práctica transitoria». Su perspectiva alternativa me sorprendió, no porque fuera completamente inesperada, sino porque expresaba directamente posibilidad
que había estado considerando privadamente sin atreverme a verbalizar. «Estás sugiriendo». «Estoy sugiriendo», interrumpió gentilmente, «que decisiones sobre residencia futura podrían formar parte de conversación más amplia sobre relación que ambos reconocemos ha estado evolucionando durante estos meses. Conversación que merece franqueza completa sobre esperanzas y preocupaciones respectivas. Aquella noche, iniciamos diálogo que continuaría desarrollándose durante semanas siguientes. Exploración honesta pero cautelosa de sentimientos emergentes, consideración respetuosa de complejidades involucradas y, eventualmente, reconocimiento explícito de conexión profunda que había florecido inesperadamente entre dos personas que habían experimentado pérdidas significativas y reconstrucciones subsecuentes. Mercedes estaría complacida, creo, comenté una tarde mientras caminábamos por Chapultepec. Ese espacio que contenía tantas capas de significado personal para ambos. Siempre valoró tu amistad profundamente. Mercedes quería tu felicidad, sin importar forma específica que pudiera tomar, respondió Elena. Pero también querría que cualquier nueva relación fuera auténtica por sí misma, no definida principalmente por conexiones pasadas. Su sabiduría, como siempre, iluminaba matices que había estado procesando internamente, equilibrio delicado entre honrar memoria de Mercedes mientras simultáneamente permitía desarrollo orgánico de nueva conexión con integridad propia. Un año después de aquella tarde fatídica, cuando Elena apareció inesperadamente en Chapultepec, con mensaje que cambiaría curso de mi existencia, organizamos pequeña cena para conmemorar aniversario significativo. Los invitados incluían individuos clave que habían participado en transformación extraordinaria experimentada durante aquel periodo: Raquel Sandoval y Miguel Arroyo, cuyos consejos profesionales habían sido invaluables, María Eugenia Solís y Ricardo Méndez, ejecutivos veteranos que habían facilitado transición corporativa con integridad ejemplar, y sorprendentemente, Eduardo, quien había demostrado capacidad genuina, aunque imperfecta, para crecimiento personal durante meses recientes. Por nuevos comienzos, propuse como brindis inicial, cuando todos estuvimos sentados en terraza del apartamento, que ahora compartíamos oficialmente, Elena y yo, habiendo decidido algunos meses atrás formalizar arreglo que había evolucionado naturalmente. Y por previsión extraordinaria, añadió Elena significativamente, intercambiando mirada que contenía reconocimiento compartido de rol fundamental que Mercedes había desempeñado en acontecimientos subsecuentes, incluso desde ausencia física. La cena transcurrió con calidez genuina que habría parecido imposible apenas 12 meses atrás. Eduardo, notablemente, mantuvo comportamiento apropiadamente moderado, participando con autenticidad ocasional que sugerían potencial para rehabilitación relacional gradual, aunque nunca restauración completa a confianza anterior. He estado reflexionando mucho sobre lecciones recientes, comentó durante conversación posterior, mientras pequeños grupos interactuaban alrededor de sala. Habíamos encontrado gradualmente capacidad para diálogos limitados, pero significativos, durante colaboración profesional estructurada. Particularmente sobre diferencia entre construir y poseer. Una distinción importante, respondí, reconociendo relevancia personal profunda de observación. Mamá intentó enseñármelo. Continuó con autoconciencia inusual. La importancia de crear valor genuino versus simplemente controlar recursos. Lamento no haber escuchado adecuadamente. El aprendizaje significativo raramente ocurre sin experiencia directa, respondí, encontrando capacidad para perspectiva compasiva que habría parecido inalcanzable durante fases iniciales de traición experimentada. Lo importante es aplicación futura de comprensión presente. Nuestra conversación fue interrumpida por llamada de atención de Elena, quien había preparado presentación fotográfica conmemorando etapas significativas del año transcurrido. Mientras imágenes proyectadas mostraban momentos clave, desde reconstrucción corporativa hasta renovación personal,
Experimenté claridad cristalina sobre naturaleza fundamental de transformación atravesada. Lo que inicialmente había percibido como pérdida catastrófica, Mercedes, empresa, seguridad material, confianza familiar, había catalizado eventualmente redescubrimiento de valores esenciales que habían quedado parcialmente oscurecidos durante décadas de expansión empresarial incesante. La traición dolorosa había creado, paradójicamente, oportunidad para reconexión con aspectos fundamentales que Mercedes siempre había intentado preservar en nuestra vida compartida. Más significativamente, había facilitado desarrollo inesperado de relación con Elena que contenía profundidad y autenticidad que nunca habría anticipado posible a mis 53 años. No reemplazo de conexión extraordinaria compartida con Mercedes durante 33 años, sino capítulo completamente nuevo, con validez propia que honraba pasado mientras abrazaba posibilidades futuras. 2 semanas después de aquella cena conmemorativa, Elena y yo visitamos lugar especial en cementerio, donde Mercedes descansaba físicamente. Había establecido rutina mensual de visitas, inicialmente solitarias pero eventualmente compartidas con Elena, cuando nuestra relación evolucionó hacia reconocimiento explícito de dimensión romántica emergente. Tenemos noticias significativas para compartir, comenté mientras colocábamos flores frescas junto a lápida elegantemente sencilla. Aunque sospecho que probablemente ya anticipabas desarrollos futuros incluso entonces. El anuncio formal había ocurrido noche anterior. Nuestro compromiso matrimonial, planeado como ceremonia íntima que reuniría círculos respectivos desarrollados durante décadas de experiencias separadas, pero ahora entrelazadas complementariamente. Mercedes siempre veía conexiones potenciales que otros pasaban por alto, comentó Elena con sonrisa nostálgica mientras arreglaba cuidadosamente arreglo floral, incluyendo posibilidades que ni siquiera habíamos comenzado a imaginar nosotros mismos. Mientras permanecíamos silenciosamente contemplando significado de transiciones experimentadas, recordé conversación crucial con Elena algunos meses antes, cuando finalmente habíamos abordado directamente complejidades emocionales de desarrollar nueva relación mientras simultáneamente honrábamos conexiones previas significativas. No estamos borrando pasado ni reemplazando recuerdos, había explicado Elena con claridad compasiva. Estamos construyendo capítulo nuevo que incorpora sabiduría acumulada mientras permanece auténtico a circunstancias presentes. Su perspectiva había proporcionado marco conceptual para integrar experiencias aparentemente contradictorias. Mantener amor perdurable por Mercedes mientras simultáneamente desarrollaba conexión genuina con Elena. Honrar legado empresarial construido durante décadas mientras implementaba transformación fundamental necesaria. Preservar potencial para reconciliación familiar limitada mientras establecía límites apropiados basados en realidades demostradas. Ella me pidió que viniera por usted, había dicho Elena aquel día fatídico en Chapultepec, iniciando secuencia extraordinaria de eventos que transformarían completamente existencia que había considerado irrevocablemente destruida. Reflexionando ahora sobre el significado completo de aquella intervención, comprendía profundidad verdadera de previsión que Mercedes había demostrado. No simplemente protección financiera pragmática mediante fideicomiso discreto, sino comprensión fundamental sobre potencial para conexión complementaria entre personas que superficialmente parecían significativamente diferentes, pero compartían valores esenciales y capacidad para crecimiento genuino, incluso después de experiencias devastadoras. Perdí a mi esposa y perdí todo, comenté mientras regresábamos lentamente hacia automóvil estacionado, hasta que una mujer apareció diciendo, «Ella me pidió que viniera por usted». Palabras que inicialmente parecían simplemente arreglo práctico, resultaron ser invitación hacia posibilidades que nunca habría imaginado. Elena entrelazó sus dedos con los míos mientras caminábamos bajo luz dorada de atardecer mexicano. A veces los finales más dolorosos contienen semillas para comienzos más auténticos, si tenemos valor para cultivarlas apropiadamente.
Su observación capturaba esencia de lección fundamental que experiencia extraordinaria había proporcionado. Que pérdida verdaderamente devastadora puede, paradójicamente, crear espacio necesario para redescubrimiento de valores esenciales y conexiones genuinas previamente oscurecidas por inercia de circunstancias establecidas. Mercedes siempre decía que vida genuina ocurre precisamente en espacios entre planes cuidadosamente elaborados. Recordé mientras nos alejábamos del cementerio hacia futuro compartido que continuaba desarrollándose día tras día. En momentos inesperados que inicialmente parecen desviaciones problemáticas, pero eventualmente revelan caminos completamente nuevos hacia posibilidades previamente invisibles. Mientras conducíamos hacia apartamento, que ahora compartíamos oficialmente, comprendí con claridad cristalina verdad fundamental que experiencia había revelado. Que incluso después de pérdida aparentemente insuperable y traición profundamente dolorosa, reconstrucción auténtica permanece posible cuando encontramos valor para aceptar ayuda inesperada y reimaginar completamente significado de legado verdaderamente valioso. El destino había tomado forma completamente diferente a cualquier escenario que habría contemplado un año atrás, y sin embargo contenía autenticidad y propósito que honraban perfectamente valores esenciales que Mercedes y yo habíamos intentado cultivar durante nuestra vida compartida. La mujer que había aparecido inesperadamente con mensaje que cambiaría todo, se había convertido en compañera para capítulo completamente nuevo, que ninguno habíamos anticipado, pero ambos ahora abrazábamos plenamente, conscientes siempre de fundamentos significativos sobre los cuales nueva estructura compartida continuaba desarrollándose día tras día. Gracias por acompañarme en este recorrido extraordinario que comenzó con pérdida aparentemente insuperable y continuó hacia reconstrucción inesperadamente significativa. Si esta historia resuena con tu propia experiencia de pérdida, traición o renovación potencial, recuerda que posibilidades auténticas frecuentemente emergen precisamente donde menos esperamos encontrarlas, particularmente después que circunstancias dolorosas han creado espacio para transformación genuina, aunque inicialmente no reconocida.